para ponernos en manos de Dios. Gracias, Dios. Buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo. En esta mañana invocamos su presencia, Señor, que tome control, Señor, de esta atmósfera, Señor, de este edificio, de este lugar, Señor, de este aire, Señor, que respiramos. Gracias a su misericordia, a su voluntad, Señor, que se haga, Señor, conforme a usted quiera dirigir, Señor, este estudio, esta clase, Señor, para que podamos ponerlo por obra. Traiga, Señor, los pasos de todos aquellos, Señor, que vienen en camino, y todos aquellos que todavía están dormidos, Señor, despiértelos, Señor, para que vengan y se lleven su bendición. En el nombre de Cristo Jesús nos depositamos en sus manos, menguando y enalteciéndolo usted en todo momento. Y el pueblo que se va con Cristo dice Amén. Amén, amén. Seguimos con este estudio, ¿verdad? Esta es la tercera parte y la última. Hoy lo terminamos. Y vamos a nomás a regresarnos a este punto número 5, que es muy importante, que es la actitud. Es bien bonito, ¿verdad? Como desde la creación tenemos Dios espera que nosotros crezcamos en todo aspecto, ¿verdad? Porque Dios dijo crecer y multiplicarse, ¿verdad? Y nosotros también tenemos esa meta dentro de la iglesia, que necesitamos crecer y necesitamos multiplicarnos. Cada uno de los miembros de la iglesia tenemos, ¿verdad? Esa meta de ayudar al ministerio, ayudar al Señor a que esto crezca y se multiplique, ¿verdad? Siempre reconociendo el señorío del Señor. Y ahí dice, ¿verdad? Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Este versículo nos enseña que muchas veces, a veces nosotros en nuestras malas actitudes, nosotros somos negativos, ¿verdad? Y por eso dice así, como piensa dentro de sí, así es. Por ejemplo, cuando uno está sentado, cuando uno es nuevo en la iglesia, y cuando uno viene, ¿verdad? Y se quiere involucrar, pero uno piensa, pues, no, a mí nunca me va a dar chance de servir. No, pues a mí nunca me va a dar chance de cantar. No, pues a mí nunca me van a dar chance de predicar, ¿verdad? Ese versículo me dice que si yo tengo una mentalidad así, si piensas dentro de sí, así va a ser. Pero si tú piensas, ¿verdad? El Señor tiene un lugar para mí, lo va a ver, ¿verdad? O sea, depende de nosotros que tengamos esa mentalidad de positiva, de pensar de que todos tenemos un cupo dentro de la casa del Señor. Amén. Porque así lo es. El Señor tiene para cada uno de nosotros una función, ¿verdad? Una ubicación donde nosotros entramos allí y le agradamos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué mejor ejemplo en esa escritura? ¿Cuál era la actitud de Cristo Jesús? Humildad, disposición, amoroso, misericordioso, dispuesto a enseñar. En fin, todo eso lo tenemos que tener todos. Amén. Porque ahí muchas veces lo que a veces pensamos es, no, solamente el pastor tiene que tener eso. Y no, porque desde el que está en la puerta ya está dando testimonio de cómo es la iglesia, ¿verdad? Entonces siempre debemos de tener una buena actitud, ¿verdad? Y tener una sonrisa para la gente, aún desde la puerta, porque estamos representando la casa del Señor. Filipenses 2:5 dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Lo voy a leer otra vez. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Amén. O sea, si yo le hago una mala cara a alguien, se la estoy haciendo a Cristo. La mala cara, ¿verdad? Y si yo le hago una buena cara, se la estoy haciendo a Cristo. Y qué bonito que Dios en la mañana diga, mira, Carlos me regaló una sonrisa, Carlos me regaló unos buenos días, ¿verdad? Una buena actitud, una buena manera de pensar. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Estamos hablando de actitud. Vamos a ver dice en Job 39:10, desde allí
acecha a la presa desde muy lejos, sus ojos la divisan. Sabemos que el águila tiene muy buena vista, ¿verdad? Y desde lejos mira a su presa. Y estamos hablando que dentro de la visión tenemos metas como iglesia, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos buscando iglesia, es muy importante que nosotros preguntemos, ¿verdad? ¿Qué creen en esta iglesia? ¿Creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Oh, sí creemos, ok. ¿Cuáles son las metas de esta iglesia? E involucrarme dentro de esas metas, ¿verdad? Y ahí dice ahí un viejo y conocido refrán que dice, y el que nada le apunta, a nada le pega, ¿verdad? Por eso es importante tener en la mirada, por eso estamos hablando ahí que el águila dice que desde lejos divisa, ¿verdad? Y ver la meta. O si no veo la meta, o si no la estamos mencionando, preguntarle al pastor, ¿cuál es la meta de este mes? ¿Cuál es la meta de este mes? Ahorita estábamos hablando, pastor y yo, que queremos terminar antes de que termine este mes aquí, poner el piso y la alfombra que hace falta. Eso es una meta, ¿verdad? Esa es una meta física, pero también tenemos metas espirituales. ¿Cuántas almas vamos a rescatar para el Señor este mes? ¿Verdad? También en lo espiritual, ¿verdad? Dice, el pueblo sin visión se desenfrena, ¿verdad? Yo conozco 2 versículos bíblicos acerca de esto, que cuando el pueblo sin visión se desenfrena, ¿verdad? El pueblo se pierde, el pueblo se desentiende, como lo podemos ver, que tenemos mucho pueblo desentendido, ¿verdad? Porque no tiene una visión o no quiere tomar la visión que Dios puso en esta casa, ¿verdad? Porque yo vengo a esta iglesia y yo no puedo venir y decirle al pastor, ¿sabe qué? Su visión no sirve, yo le voy a enseñar mi visión. No. Si yo vengo a esta casa, yo me aplico a la visión que Dios le dio al senior pastor de esta casa. ¿Me explico? Amén. ¿Verdad? Entonces hay que entender que nosotros nos podemos desenfrenar. ¿Pero qué quiere decir desenfrenar? ¿A qué se refiere? ¿Qué sucede con esa palabra? ¿Un ejemplo, pastor? O sea, desenfrenar, quitar el freno, o sea, mover, no tener la manera de frenar o detenerse. Es como un vehículo. Tú le quitas los frenos, es peligroso. ¿Sí? La gente empieza a hacer lo que quiere y no lo que debe, ¿verdad? Le mencionaba yo la semana pasada esa otra frase que el Señor me dio, que dice que cuando no tenemos comunicación, nos prestamos a la murmuración. La falta de comunicación provoca murmuración. La falta de comunicación provoca murmuración. Entonces, hay que tener cuidado de mantener la comunicación. Porque hay veces que tenemos comunicación 2-3 días, pero ya los últimos 4, ya no sabemos qué pasó, quién entró a la iglesia, quién salió, quién está enfermo, quién no está enfermo, ¿verdad? Hay veces que solamente cierto grupito sabe quién está enfermo y la de otra parte de la iglesia jamás se enteró quién está en el hospital. Falta de comunicación y empieza la murmuración y empieza la división, ¿verdad? Siempre recordar que somos prosperados por la palabra, siempre reconocer que es Dios en todo, ¿verdad? Nunca robarle la gloria. Siguiente imagen, por favor. Siempre, eso es muy importante, siempre nunca robarle la gloria a Dios, siempre reconocerlo en todo lugar, aun cuando uno acaba de predicar, ¿verdad? Y le dicen a uno, hermano, qué buena predicación, gloria a Dios. Hermano, qué buena clase, gloria a Dios. Hermana, gloria a Dios, ¿verdad? La gloria siempre es para el Señor, no somos Amén. Nosotros, ¿verdad? Amén. Y ahí entramos a ver la visión. La visión es muy importante, ¿verdad? Por eso le estoy diciendo, la visión Dios se la da a Pastor Jesse y Pastor Jesse nos la transmite a nosotros. Él tiene la última palabra de decidir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Dice, pero a mi siervo Caleb, ¿por qué no ha habido en él un espíritu distinto? ¿Por qué ha habido?
¿Por qué ha habido un espíritu distinto? Otra versión dice, ¿por qué ha habido un espíritu de excelencia? Me gusta más esa otra versión que dice que tiene un espíritu de excelencia. Casualmente, ayer estuvo Hugo en mi casa y estábamos mirando una serie de Josué y le estuve yo diciendo, mira, ese es el que está representando a Caleb, ¿verdad? Y cada vez que Josué decía algo, se arrimaba Caleb y Caleb le decía, tú nomás da la orden y considéralo hecho, ¿verdad? Y yo le comentaba a Hugo, le digo, ¿te fijas, Hugo? ¿Qué espíritu de excelencia, qué espíritu distinto tenía Caleb? A diferencia de hoy en día, ¿verdad? Si nos dicen en la iglesia, vamos a hacer esto, ¿y por qué? ¿Y por qué nada más vamos a venir dos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y entramos en un montón de cuestionamientos, ¿verdad? Porque no tenemos un espíritu distinto, no tenemos un espíritu de excelencia. Ok, si yo me doy cuenta que no tengo un espíritu de excelencia, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Primero reconocer, ir a Dios y decirle, Señor, perdóname porque no tengo un espíritu de excelencia. No tengo ese espíritu distinto que tú necesitas aquí en tu casa, ¿verdad? La primera es reconocer que estoy mal, que pongo peros para todo, ¿verdad? Es bien importante. Dice, me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Hay bendición cuando tenemos un espíritu distinto? Claro que sí. Imagínense que nomás Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida en esa generación. Solo 2 personas, porque tenían un espíritu distinto, ¿verdad? Solamente Josué y Caleb. Y luego dice, en el desierto hay distractores. ¿Cuántos de nosotros pasamos por luchas, por pruebas, por desiertos? Nadie aquí, ¿verdad? Todos pasamos por eso. ¿Qué hay en esos desiertos? Falta de agua. El agua representa al Espíritu Santo, la falta del Espíritu Santo, que Dios está con nosotros, ¿verdad? La falta de alimento, la falta de palabra. Cuando estamos en un desierto, ¿verdad? La falta de alimento es la falta de palabra. Estoy en una necesidad y por no tener palabra, por no tener alimento, no tengo una palabra que me aliente para sobrevivir en el desierto. Se lo decía la semana pasada. No solo de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si estamos viendo que vamos a entrar a un desierto, una lucha o algo, hay que prepararnos con agua, con el Espíritu Santo, y hay que prepararnos con palabra, ¿verdad? Para sobrevivir ese desierto, porque va a haber murmuración, ¿verdad? La murmuración destruye. La murmuración divide, ¿verdad? Un pueblo dividido no prevalece. Una casa dividida no prevalece. Entonces tenemos que tener cuidado con la murmuración. Siguiente imagen, por favor. Estamos hablando aquí de la renovación. Nosotros una vez que nosotros estamos en las manos de Dios, Dios va a trabajar con nosotros en la renovación. Dios nos va a renovar. ¿O Dios nos mantuvo así como llegamos? No. Dios nos ha renovado, ¿verdad? Sí, el Señor nos ha llevado en distintas etapas donde el Señor nos va renovando, nos va reconstruyendo. Algunos llegamos, ¿verdad? Destruidos, golpeados, desanimados. Y aquí es una iglesia donde te vas a renovar, donde te vas a reconstruir. Amén. Donde nos vamos a levantar, ¿verdad? Donde el Señor nos va a ayudar a enseñarnos para ayudarnos. Dígame, pastor. Amén. Si quieres. Sí, exacto, correcto. Si quieres, es cuando funciona la palabra de Dios en tu vida. Pero si no quieres, resistes esa corrección, esa disciplina. Sí. O sea, nunca vas a crecer. ¿Sí? Sí. ¿Esa qué? Dirección. Esa dirección. Pero no siempre es disciplina o corrección, sino hay veces te dan dirección, pero si no lo recibes, no creces y no avanzas.
Eso es muy cierto. Ya creo que ya no la tengo ahí, la tenía antes en mi Facebook y decía, ¿verdad? Yo te puedo ayudar en lo que necesites, pero si tú no quieres, nada puedo hacer por ti, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a ayudar a mucha gente que está en el alcoholismo, en las drogas, pero él tiene que querer, ¿verdad? Y recordarles, hermanos, que a veces nosotros como ministros no somos adivinos. Hable y diga, hermano, necesito ayuda. No tiene que ser públicamente, ¿verdad? Pero de repente dígale, hermano, quiero hablar con usted, tengo este problema, ya estoy listo para restaurarme, ya estoy listo para involucrarme, ya estoy listo para reconocer que necesito de Dios, ¿verdad? Porque es como pues lo que más conozco yo fue los borrachitos, ¿verdad? Los borrachitos no reconocen que tienen un problema de alcoholismo, ¿verdad? El borrachito anda borrachito y ya se anda cayendo y le dices, no manejes. Y él dice, es cuando yo mejor manejo. ¿Cómo? ¿Verdad? No reconoce que tiene un problema, ¿verdad? Pasa mucho tiempo para reconocer y decir, tengo un problema de alcoholismo, ¿verdad? Lo mismo pasa con las drogas. Tiene que pasar un tiempo, un proceso donde hasta que reconozcan, híjole, tengo un problema de drogas y necesito a Dios, ¿verdad? Amén. Pero para todos está el Señor. Amén. Por eso ahí Salmo 103:5, que es la palabra la que nos restaura, eso es bien importante, no somos nosotros, es Dios, la palabra, y dice, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Hay un video muy bonito en YouTube y se lo recomiendo que lo busque, cómo se restauran las águilas. El águila llega un tiempo donde las uñas le crecen tanto y se curvean y ya le cuesta trabajo agarrar la presa. Entonces esa águila se tiene que deshacer de las uñas para que le vuelvan a crecer y poder atrapar su presa. Pero pasa por un proceso de renovación. Lo mismo sucede con nosotros. También el águila se tiene que deshacer de su pico. Crece tanto, el águila ya tiene tantos años que su pico también se curvea tanto que ya no puede comer. Entonces se tiene que preparar en un lugar alto y seguro y tiene que golpear su pico contra una piedra hasta que se le caiga el pico. Y esperar hasta que ese pico le vuelva a crecer, ¿verdad? Así es como se restaura el águila para poder volver a comer. Las plumas, las alas se convierten en un peso extra y le cuesta más trabajo. Se arranca las alas ella misma, ¿verdad? Y luego espera que le salgan unas plumas más livianas para poder sobrevivir. No todas las águilas aceptan ese proceso, algunas se dejan morir, ¿verdad? Y por eso es tan parecido con nosotros. No todos quieren. También, si se esperan mucho abajo, ya no pueden volar. Sí, para poder hacer ese proceso. Llegan tarde, sí, porque es un proceso largo, muy largo, ¿verdad? Proverbios 24:16 dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Aquí lo que me enseña es que yo no tengo que juzgar a nadie. Hace rato lo hablábamos, ¿verdad? No estamos exentos de nosotros caer en una tentación, de caer en una lucha, de caer en una prueba, de caer de un desánimo, en cosas terribles, ¿verdad? Y la palabra aquí me enseña que el justo cae. Imagínense nosotros que cometemos tantos errores, ¿qué nos espera? Pero dice que vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Los impíos son aquellos que no entienden que Dios les está hablando y hablando y hablando y les dice y no hacen caso, ¿verdad? Tarde o temprano van a caer, pero no nos burlamos de ellos, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor. Entonces es bien importante que entendamos que no estamos para juzgar, ¿verdad? Estamos para levantarte, para renovarte, para ayudarte, para reconciliarte con el Señor, ¿verdad? No con el pastor, no con la congregación, primeramente con el Señor. Estamos aquí para agradar al Señor. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? De una persona ahí que está pues ahí como triste,
¿verdad? Y dice, todo caído tiene derecho a levantarse, ¿verdad? No estamos aquí para juzgar a nadie. Yo siempre lo he dicho, todas las iglesias deberían de tener en la entrada un anuncio que dijera hospital de pecadores, porque eso es lo que somos, ¿verdad? No estamos para juzgar a nadie y en ningún tipo de pecado, porque de todos el Señor nos limpió. Entonces lo volvemos y lo repetimos, todo caído tiene derecho a levantarse. Siguiente imagen, por favor. Y entramos en el punto de las riquezas. Siempre cuando entramos en el punto de las riquezas, a veces siempre pensamos que es solo hablar de dinero, ¿verdad? Siempre pensamos que las iglesias tienen mucho dinero, pero no siempre es así. Pero vamos a dejar que la palabra y el estudio nos enseñe qué tipo de riquezas son las que nos trae cuando nosotros nos involucramos en el ministerio. En Proverbios 23:5 dice, cuando pones tus ojos en ella, ya no está hablando del dinero. Cuando pones tus ojos en el dinero, ya no está. Cuando estamos bien interesados por el dinero no va a estar. Parece que el dinero va a huir de nosotros, ¿verdad? Entonces, el dinero no tiene que estar ahí como una prioridad. ¿Quién es la prioridad? Cristo. Dice, ciertamente hace alas como águila que vuelas a los cielos. ¿O cómo se va a ir el dinero? Como el águila que vuela a los cielos, ¿verdad? Y luego ahí nos dice, no solo es dinero. En la iglesia no solo es dinero. Somos ricos en misericordia, en fe, en buenas obras, una unción dorada. Quiero hablar de la unción. Esta mañana llegué y ya había una unción aquí adentro. Esta mañana llegué y ya había una atmósfera creada y no me costó trabajo orar. Porque ya había una unción. Qué bonito es que cuando yo ya venga, ya haya una unción preparada, lista, porque hay veces que nos cuesta orar. Hay veces que no es fácil entrar en esa unción, en esa atmósfera, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo ya nos está esperando y empezamos a pensar que la oración es aburrida. Uy, ¿a qué hora se va a acabar? Uy, ¿a qué hora se va a callar? Uy, ay, hasta todo nos molesta. ¿Por qué? Porque no hay una unción, no hay una atmósfera creada en el ambiente, en el aire, que nos esté ayudando para entrar en la presencia del Señor. Entonces, todos necesitamos cooperar para que exista una unción dentro de este edificio, dentro de esta atmósfera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos haciendo un llamado, cuando estamos terminando de predicar y el predicador hace un llamado y dice, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo por primera vez, pase al frente. No siempre tenemos la actitud de entrar en una unción para que Dios trabaje, sino que al contrario, entramos en una distracción de andar volteando. Deja voltear a ver si mi compadre, a ver si ahora sí se para. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces hay que entrar en una unción de decir, este es un momento donde yo voy a cerrar mis ojos, me voy a unir a la oración para que Dios tenga misericordia del que el Espíritu Santo quiere levantar. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros estuvimos sentados? Dígame, pastor. La unción activa tu don. Amén. Sí. O sea, es cuando funciona, cuando despierta, cuando se mueve. La unción le da la capacidad a tu don. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, usted estuvo sentado y escuchó el llamado? Amén. Y había una lucha ahí entre donde ya sintió que el Señor le estaba llamando y había una lucha de decir, quiero pasar, yo quiero aceptar a Cristo ya. Pero hay unos minutos, unos segundos de lucha donde necesitamos que ustedes entiendan que cuando hay un llamado, ustedes se pongan en oración. Súper mega importante, que no exista el estar volteando para todos lados para ver quién sí se para y quién no se para. No,
necesitamos cerrar nuestros ojitos. Es como darle un momento de privacidad a esa persona que quiere venir a Cristo o que se quiere reconciliar con el Señor. Amén. ¿Verdad? Eso es entrar en esa unción. Entonces necesitamos enseñarle a la gente y siempre recordamos nosotros que hay que tener cuidado cuando se está moviendo una unción. Hay que respetar la unción. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero estamos hablando de las riquezas que da servir al Señor. Servir al Señor es bueno. Amén. El Señor nos bendice en muchas cosas, pero no siempre es dinero. Pero es de las primeras cosas que la gente quiere ser bendecida. Pero tenemos que tomar en cuenta que si pones los ojos en el dinero, se va a volar como águilas que vuelan hacia los cielos, ¿verdad? Por eso ahí hay una frase muy bonita que también he hecho mía desde hace muchos años, que dice: el dinero es bendito en la bolsa, pero es maldito en el corazón. El dinero es bendito en mi bolsa. Qué bueno que tienes dinero en tu bolsa, es bueno, pero es maldito en tu corazón. Yo a veces hasta evito ponerme el dinero en la bolsa. A veces ya ve que hay camisas que tienen bolsa, hasta evito ponérmelo así, aunque sea ideológico. Pero hay que tener cuidado que el dinero no entre en el corazón. Que sí sea bendito en nuestra bolsa, pero que no sea en nuestro corazón. Siguiente imagen, por favor. En Hechos 4:34 dice: no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras, cosas, las vendían, traían el precio de lo vendido. ¿Verdad? Todos recuerdan que cuando se comenzó a hacer la primera iglesia, ¿verdad? Todos compartían lo que tenían, ¿verdad? Estamos en nosotros para tener cuidado de los demás, ¿verdad? Nosotros estamos como para llamarle a la gente y decir, y preguntarles, decirles: hermano, ¿está todo bien? ¿Necesitas algo? Porque todos entramos en un momento de necesidad. ¿O a usted nunca le ha faltado dinero para pagar un recibo de la luz? A mí sí. A mí me ha hecho falta pagar a veces todo, la agua, la luz, el gas, el teléfono, el pago del carro, la aseguranza. Y cuando no hay dinero, qué bonito es que alguien te diga: ¿qué ocupas? Amén. ¿Qué ocupas? ¿Verdad? Tengo buenos amigos que cuando saben que cuando no trabajo, me dicen: ¿tienes comida en tu casa? Oh, sí, no te preocupes. O no. O ya llegan con una despensa. Amén. ¿Sí me explico? Tenemos que nosotros demostrar que somos ricos en misericordia. Amén. ¿Recuerda que lo vimos ahorita en la imagen pasada? Amén. Que somos ricos. ¿Cómo es la misericordia? Amándonos los unos con los otros, pero con hechos. Porque de palabras todos, de hechos pocos. Entonces hay que preocuparnos por las personas, si todo está bien, si tienen una necesidad, ¿verdad? Ayudarlos, ¿verdad? No solamente verlos que no tienen ningún alimento en su mesa y decir: déjame oro por ti, ¿verdad? Hay que accionar, ¿verdad? Amén. Hay que accionar. Dice: porque todos poseían tierras o cosas, las vendían, traían el precio de lo vendido, ¿verdad? Dios lo va a bendecir por simplemente servir a Dios. No siempre va a ser con dinero. Hay veces que Dios nos bendice. Por ejemplo, a mí el Señor me ha bendecido con carros que no se descomponen. Tengo una camioneta Nissan 2008 que desde que el Señor nos la dio, no se ha descompuesto para nada. Amén. Le hemos tenido que reemplazar partes por desgaste, pero jamás la camioneta me ha dejado tirado. Amén. Inclusive me da pesar venderla, porque el Señor me la dio de una manera milagrosa. Amén. Y reconozco que el Señor la bendijo. Amén. Y ha sido duradera, ha sido una cosa. Entonces Dios te va a bendecir, pero no siempre esperes dinero. Dios te va a bendecir con un carro que nunca se te va a descomponer. Claro, tienes que darle su mantenimiento, ¿verdad? Sí. Pero el Señor te va a cuidar de muchas bendiciones. Ahora, hay riquezas espirituales. Amén. Amén. ¿Verdad? Como tener la bendición de predicar, tener la bendición de enseñar, tener la bendición de orar,
tener la bendición de visitar a los enfermos, Amén. tener la bendición de ayudar. Yo no sé si ya le conté la historia de este señor, se me fue el nombre ahorita. Este señor quería ser, ¿cómo se dice? Los que se van al ministerio, que se van. Misionero. Misionero. Él quería ser misionero y él quería ser misionero y él quería ser misionero. Y nunca lo mandaban y le decía al pastor, ¿por qué nunca me mandas? Y dijo, porque Dios no me ha dicho que te mande. Y él quería ser misionero y él quería ser misionero y no lo mandaban. Y entonces le dice, quiero saber por qué Dios no me quiere mandar de misionero. Entonces el pastor se puso a orar, ¿verdad? Y después de un tiempo le dijo, el Señor dice que a ti no te va a mandar de misionero. El Señor dice que tú vas a mantener las misiones. Y el Señor le dio un negocio tan bendecido que es mundialmente conocido. Ahorita se me fue. Colgate, el dueño de Colgate, creo que ya murió. Pero él le dijo, ok, si tú no me vas a mandar de misionero, bendíceme, porque yo quiero bendecir a las misiones. Y él le prometió que de todas las ventas, él iba a dar el diezmo. Y como vio que Dios le bendijo, él le dijo, ya no te voy a dar el 10, te voy a dar el 20. Porque él quería ser misionero, pero le gustó más bendecir a las misiones. Amén. Y después dio el 20%. Y después terminó dando, creo que hasta el 80%. Y creo que en su vejez terminó dando el 100%. Amén. ¿Verdad? Pero ese negocio es Colgate. ¿Quién no conoce Colgate? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado que no siempre estar esperando las riquezas que tú quieres, sino las que Dios te quiere dar. Por eso yo siempre le digo al Señor, Señor, bendíceme y yo recibo todo lo que tú me quieras dar. Cuando me ha tocado administrar los diezmos y las ofrendas, muchas veces hago cosas donde la gente tiene que actuar por fe. Y cuando yo termino la oración y yo digo, Señor, y todo aquel que no quiso recibir tu bendición, dámela a mí. Yo sí lo que él no quiso, yo sí lo quiero. ¿Sí me explico? Amén. Porque son riquezas. Así es. Pero lo que tú no quieres tomar, yo me lo llevo. Amén. Entonces, ten la fe de muchas veces decir, aunque parezca loco lo que el hermano me está diciendo, yo lo voy a hacer. Yo voy a creer por fe que el Señor me puede enriquecer, aunque parezca absurdo. Porque parecía absurdo aquel hombre que vino ciego buscando a Jesús y Jesús tuvo que hacer nodito con salivita y ponérselos en sus ojos. ¿Parecía absurdo o no? Sí. Y vio, Amén. recuperó su vista. Entonces hay que tener cuidado cuando no aplicamos la fe. Tenemos riquezas materiales, ¿verdad? Por ejemplo, este dueño de Colgate, ¿verdad? Fue bendecido con un negocio tan inmensa a nivel mundial, ¿verdad? Y fue pero fue de bendición. Todo lo que Dios te bendiga debe de bendecir de regreso a nuestro Dios, Amén. ¿verdad? Amén. Todo lo que Dios me da es para que yo le dé. Hay una diferencia entre yo vivo para Dios a decir yo vivo de Dios. Entonces yo vivo de Dios para Dios. ¿Está claro eso? Amén. Hay que tener siempre eso. Tenemos que, somos riquezas materiales. Sigo con las riquezas materiales. Por ejemplo, ¿verdad? Esta iglesia, Cornerstone, ¿verdad? En inglés, ellos tienen la bendición de dar comida cada viernes. Amén. Eso es una riqueza que tienen para compartir. Y se usa, ¿verdad? Como un anzuelo para pescar almas, ¿verdad? Las riquezas tienen que usarse para pescar almas, ¿verdad? Eso es seguir ayudando a la gente, hay que ayudar a las viudas, hay que ayudar a los huérfanos, hay que ayudar al necesitado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos de nuestras metas, hablando de las metas, estamos queriendo conseguir una van
para poder mover a los jóvenes, ¿verdad? Tenemos otras metas como otro edificio, ¿verdad? Para los futuros pastores, ¿verdad? Hay muchas cosas. Tenemos que ser, por eso dice, una iglesia productora. Amén. Estamos llamados a dar. Amén. Note usted que cuando nosotros venimos a la iglesia somos personas que venimos y pedimos. Pastor, ora por mí. Pastor, présteme $20 para la gasolina. Hermano, présteme $100 para la renta. Hermanos, deme un raite. Hermanos, ¿sí me estoy explicando? Pero una vez que ya hemos madurado y nos involucramos en el Señor, ya no somos personas que pedimos. Ahora somos personas que ofertamos. Amén. Amén. Ya no somos una carga para el pastor que venimos y le decimos, pastor, ora por mí, sino que soy capaz de interceder por mí. No estoy diciendo que pedir, yo le sigo pidiendo oraciones a mi pastor. Amén. Pero ya no le vengo y le doy una carga solo a él, donde le digo, pastor, ore por mí, y yo me rasco la panza. Una persona madura no viene y le dice al pastor, pastor, ¿puede orar por mí? No, sino que una persona madura viene y le dice, pastor, ¿me acompaña a orar por esta necesidad? Amén. Le estoy pidiendo que venga a compartir una carga. Pero el inmaduro no, el inmaduro le deja toda la carga al pastor. Ya dejamos de pedir, pero ya nos convertimos en personas que ayudan. Amén. Pastor, ¿quién pide oración? Oh, nos convertimos en intercesores. Amén. Amén. ¿Verdad? La palabra dice que nosotros no somos cabeza y no cola. Amén. La palabra dice que nosotros debemos ser prestamistas y no de los que piden prestado. Pero ¿cómo cuando llegamos a la iglesia sí pedíamos prestado? Préstame 20 para el gas. Préstame 100 para la gasolina, para la renta. Ahora ya no somos cola. Ahora somos cabezas que le ayudamos a la gente. ¿Ocupas para el gas? Amén. A veces ya ni ocupas que te diga préstame 20 para el gas. Tú ya sabes y le dices, ahí te va, mira, una bendición de Dios para tu vida. Amén. Sí. Eso es lo que me dice tu madurez. Amén. Tus acciones. No nuestras palabras, tus acciones, ¿verdad? Entonces somos una iglesia productora. Queremos que Amarillo sepa que Cornerstone en español está aquí ubicado en el 1111 de North Buchanan. Necesitamos ser una iglesia productora. Que la misma gente diga, esa es una iglesia rica en misericordia. Esa es una iglesia rica en fe. Esa es una iglesia rica en palabra. Esa es una iglesia que predica la verdad. Esa es una iglesia que predica palabra buena. Esa es una iglesia que trabaja para salvar almas. Eso es una iglesia rica. No de dinero, porque hay iglesias que tienen dinero pero no salvan ni un alma. ¿Verdad? Pues no estamos para juzgar. Ayudar a otros. Productora y promotora. Exactamente. Me encantó. Los viernes, por decir los jueves, siempre se comparte el anuncio de que el viernes va a haber un servicio, ¿verdad? Todos los que asistimos a esta iglesia, que tenemos redes sociales, deberíamos de tener la iniciativa de promover el invitar almas a los viernes, porque quién quita que de las almas que vengan los viernes, algunas de ellas se van quedando. Sí. Hemos tenido varias de los viernes que se han quedado. Debemos de ser productoras y promotoras del reino de Dios. Exacto, sí. Amén. Y no estorbos, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor. Ok, entramos en el punto del cuidado, ¿verdad? La iglesia, cuando usted viene y se somete a la cobertura de la iglesia, ¿verdad? Usted va a tener un cuidado, ¿verdad? Más o menos ya hemos hablado que diferentes puntos donde en realidad la cobertura es de Dios, ¿verdad? Ya hemos hablado diferentes y vamos a ver unas más aquí. Proverbios 30:17 dice, al ojo que se mofa del padre. ¿Qué quiere decir mofar? Burlarse. Ok, lo vamos a cambiar la palabra. Dice, el ojo que se burla del padre. Cuidado cuando te burlas de tu padre. Pero estamos hablando a nivel espiritual. Dice, al ojo que se mofa o se burla del Padre, de Dios Padre,
y escarnece a la madre. ¿Qué quiere decir escarnecer a la madre? Maltrata. La maltrata, se burla de ella, no le importa si llora, si se preocupa, ¿verdad? Pero estamos hablando hacia Dios. Dice, lo secarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Según ese versículo, ¿va a prosperar? No, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener un respeto. Amén. O sea, estamos hablando de tener un cuidado por la casa de Dios, ¿verdad? Hay un compromiso con Dios. Lo que me está diciendo este versículo es que cuando yo hago un compromiso con Dios y yo no lo cumplo, yo me estoy mofando del Padre. ¿Se fija qué fuerte? Amén. Cuando nos bautizamos, por eso hay una clase donde nos enseñan acerca del arrepentimiento y de todo lo que debe de proceder nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros no cumplimos con nuestro compromiso con Dios, estamos haciendo que ese versículo que no queremos aplique en nuestra vida, porque no estamos cumpliendo nuestro compromiso con Dios. Por eso es muy importante que usted no tome decisiones cuando está ni muy emocionado ni enojado. Porque hay veces que muy emocionados le prometemos a Dios cosas que usted no está cumpliendo. Entonces, si usted le prometió algo a Dios que no le ha podido cumplir, venga y dígale al Señor, pues Señor, perdóname porque no he cumplido lo que yo te prometí. Porque usted está saliéndose de la cobertura cuando usted no está cumpliendo el compromiso que usted hizo con Dios. Amén. ¿Verdad? Hay un celo por la casa de Dios. Hay un celo por la casa de Dios. Posiblemente en algún momento le va a tocar que le dé una regañadita. Ay, yo soy bien bueno para eso. Y sé que la hermana Mayra también, y sé que el pastor también, y de repente mi esposa también, y de repente cualquier otro hermano el celo de la casa nos consume. Mi hermano es mi esposo, él no es bueno para regañar. ¿Verdad? Él no sabe regañar. Y va a venir el celo, ¿verdad? Posiblemente algún día que haya aquí unos niños que no tengan que andar jugando aquí, vaya a tener que ir y decirle a los papás, oye, por favor, bájame a tus niños de ahí. ¿Verdad? Vamos a tratar de hacerlo con amor, vamos a tratar de hacerlo de una manera cuidadosa, pero tiene que entender que hay un celo por la casa del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo lo vivió, ¿verdad? Habían agarrado la casa de oración, ¿verdad? Y la habían agarrado como un mercadeo, ¿verdad? Donde no solamente era el mercadeo, sino que abusaban de la gente. Y eso fue lo que más le molestó a Dios. Vendían las cosas a un precio exagerado, donde la gente no lo podía pagar, lo que iba a ser para los sacrificios del Padre. Y usted sabe la historia. Jesús volteó las mesas, ¿verdad? Y los latigó ahí, el que se le puso enfrente, lo latigó. Y él decía, la casa, el celo por la casa me consume. Amén. Entonces, para nosotros que somos siervos, el celo de la casa nos consume. Aquí dice lo que Eclesiastés capítulo 5, en el verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. O sea, se llama insensato. Si tú no cumples, eres un insensato, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eso sí está bien. Ahí hay un versículo donde dice, y Dios se enoja. Hay gente que me jura y me perjura que Dios no se enoja. No, es que Dios no se enoja porque Dios es amor. Ahí hay uno de muchos versículos donde dice que Dios se enoja. Entonces, ¿Dios se enoja o no se enoja? Sí.
Amén. ¿Dios tiene un límite o no? Amén. Dios tiene un límite. El celo por la casa de Dios me consume. Entonces, no estamos diciendo que vamos a caer en algo tan excesivo de llamar la atención por cualquier cosita, pero tampoco hay que permitirlo a cierto grado de no llamar la atención por vergüenza. O sea, tiene que haber, por favor, cuídame las sillas, cuídame el púlpito, no te subas a predicar con sombrero, con cachucha. Hay una vestimenta adecuada para servir al Señor. Ojo aquí, esto es muy importante. Los que servimos a Dios, estamos hablando de los servidores ya, de los que ya son discípulos. El discípulo ya tiene que tener una vestimenta distinta. ¿Estamos? Amén. Amén. Pero el que viene por primera vez no. El que viene por primera vez viene vestido como le da la gana. ¿Sí estamos? ¿Sí me estoy explicando eso? Amén. Amén. O sea, no vamos a criticar, ni a regañar, ni a llamarle la atención a una persona que viene por primera vez a la iglesia y viene con sombrero. No, él no sabe. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Por eso también solamente tiene que haber ciertas personas calificadas, autorizadas para hacer un llamado de atención. No cualquiera puede hacerle un llamado de atención a cualquier otra persona. Amén. Amén. ¿Alguien tiene un ejemplo que haya de un celo por la casa de Dios? Algo que diga, uy, una vez me dio celo a la casa del Señor porque esta persona hizo esto o algo. A mí me da celo por la casa de Dios cuando, por decir, a veces en el pasado hemos dicho, pues es que a mí me gustaría que establezcamos esto, y lo establecemos y luego la gente no cumple. Eso a mí me trae un celo muy tremendo. Claro. Porque digo que si se necesitaba esto, lo expresaron y ya se puso por decir, estos estudios, ¿no? Mucha gente pedía un discipulado, pero la mayoría de los que lo pedían no están aquí presentes. Entonces, si se exige algo y por finalmente se te está proveyendo porque era lo que anhelabas tener, hay un celo por la casa de Dios que digas, cumple con Dios, porque no cumples con la iglesia, cumples con al que le pediste que te diera lo que estaba necesitando. La falta de compromiso con Dios. Tiene que haber un compromiso con Él, y la gente no cumple con uno, porque al final de cuentas uno viene, recibe y se llena y se va y uno se ha bendecido, pero los que pidieron y no se comprometieron con Dios para empezar a recibir bien, para llevar esto en su vida práctica, hay un celo por la casa de Dios en eso, en lo personal de que como no pastor. Sí. Hermano Regis. Sí, cuando está uno concentrado en la oración, en la alabanza, que a veces es muy difícil concentrarse, porque a veces trae uno el problema, ¿verdad? Sí. Y entonces ya viene uno cargando con eso, más aparte el vecino que está ahí con otras cosas. Con el celular. Sí, vea, Entonces ya se rompe la atmósfera. Sí. Siguiente imagen, por favor. Ok, vamos a hablar de la pasión, ¿verdad? Una de las metas de esta iglesia, ¿verdad? Lo vemos en la imagen número 1 ahí, ¿verdad? Nuestra misión, glorificar a Dios mediante el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la gran comisión? Ir a predicar el evangelio. ¿Verdad? Por tanto, ir a predicar el evangelio a todo lugar, ¿verdad? Enseñándoles A que guarden estas cosas. todas las cosas que guardan, ¿verdad? Entonces ahí todo lo que hacemos es bíblico, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con pasión. Vemos ahí una segunda imagen donde vemos ahí el grupo de alabanza cantando y adorando, ¿verdad? Entonces, si te toca estar en la computadora, cantar, tocar, lo que sea, ¿verdad? Hazlo con pasión, ¿verdad? La tercera imagen, ahí podemos ver unas visitas,
¿verdad? Que vinieron unas visitas, ¿verdad? Si te toca algo tan simple como recibir una visita, estar en la puerta, barrer o lo que sea, cualquier cosa que te toque hacerla, hazla con pasión, ¿verdad? Y luego vemos allí, vemos otra imagen abajo donde está Pastor Chris predicándole a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, no importa si nos toca predicar aquí para un domingo, para los jóvenes, para los niños, para los viernes, para los miércoles, hay que hacerlo con pasión. Amén. ¿Qué es la diferencia de hacer las cosas sin pasión? Pues desganado, Desganado. a fuerza. Hay una cosa que es muy visible. Se nota cuando no tienes pasión. Amén. Se nota cuando no nos preparamos para un estudio. Se nota cuando no nos preparamos para una predicación. Se nota cuando no ensayamos para los cantos. Se nota cuando no hay comunicación. Se nota cuando no hay unidad. ¿Verdad? A lo mejor la gente nueva no lo nota, pero a una persona que ya tiene cierto tiempo en el evangelio, sí puede sentarse a ver y decir, ni siquiera oraron para subirse a cantar. Y algo bien importante también, no fluye el Espíritu Santo, no fluye la unción de la cual platicamos, no fluye ahí. ¿Sí? Porque estás resistiendo el mover del Espíritu Santo por cosas interiores, personales o qué sé yo. Entonces no fluye para poder impactar, porque lo que cambia, lo que transforma, lo que impacta es la unción del Señor que lleva el mensaje, lleva la palabra de Dios y también la actitud de esa persona. Claro. Me explico, a mí cuando voy a un restaurante, cuando me dan la comida con una buena actitud, hasta parece que tiene un sabor más rico. Hasta le dan ganas de uno de darle propina. Sí, exacto, sí. ¿Verdad? Y con una mala actitud no dan ganas de dejarle propina. A mí me ha tocado decir, no le dejes nada. Nunca nos atendió, nunca regresó, nunca me preguntó. Me han servido menudo y ni cuchara me trajeron. ¿Y cómo pensaba esta que me lo iba a comer el menudo con el popote o qué? Se nota cuando no tienes ganas. Se nota cuando algo te molesta, se nota cuando no quieres estar aquí, se nota cuando no tienes compromiso, se te nota hasta por los poros cuando no tienes compromiso con Dios. Se te nota. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo con pasión? Ya lo estaba diciendo Pastor, ¿verdad? No hay una atmósfera. Entonces te conviertes en una piedra de tropiezo. ¿Y cuáles son las consecuencias de que yo sea piedra de tropiezo para alguien que sí necesita de Dios? Ahorita hermano Regis dio un ejemplo muy bonito. Llega a la alabanza, tiene una necesidad de Dios y tú me estás haciendo piedra de tropiezo acá con el teléfono. Está siendo piedra de tropiezo. Déjame decirte que hay consecuencias. Amén. No te estoy diciendo que vas a perder tu salvación y no te estoy diciendo que te vamos a crucificar. Está siendo piedra de tropiezo. Pues lo más importante es que la palabra dice, hermano, que el Señor nos advierte que cuidado de aquellos que hagamos tropezar a uno de sus pequeños, de los más pequeños. Porque dice, mejor te es enredarte un ancla al cuello y aventarte tú mismo, alma. O sea, eso a mí me da a entender que Dios va a tratar con mi vida muy fuerte si yo me atrevo a causar que alguien tropece en el caminar con Dios, Claro. por el ejemplo que yo estoy dando con mi vida. Es fuerte. A todos se nos olvida, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que enseñar a nuestros hijos que no estén entrando y saliendo, que nuestros hijos no estén jugando. Hay que enseñar a nuestros hijos desde chiquitos que este es un lugar, ¿verdad?, que puede provocar el celo del Señor de cualquier persona que está a cargo aquí en la iglesia, ¿verdad? Que debe de haber un orden, que debe de haber un cuidado por las cosas que están dentro de la casa del Señor, ¿verdad? Hay que irles enseñando todo eso y por eso es una clase, ¿verdad? Necesitamos ser enseñados para entender, porque cuando no entendemos, pues si nadie nos enseña, pues ¿cómo lo vamos a saber, verdad? Por eso qué bonito que nos enseñen y por eso, esto es lo bonito de Corderitos, que nos enseña cómo debemos de comportarnos dentro de la casa del Señor. Por eso este punto, el punto pasado era el cuidado y ahora entramos a la pasión. Entonces, cuando te toque servir al Señor, hazlo con pasión.
Si te toca barrer, hazlo con pasión, ¿verdad? Y luego tenemos la última imagen de volver a Dios, ¿verdad? Es una meta que vamos a estar viendo próximamente, que vamos a estar apoyando, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacerlo con pasión, ¿verdad? No al ahí se va, vamos a hacerlo con pasión, vamos a hacerlo con ganas, vamos haciéndolo queriendo agradar a Dios, porque todo lo que hacemos en este lugar es para agradar a Dios. Siguiente imagen, por favor. La alabanza. ¿Sí? No, me brinqué yo, ¿verdad? Los discípulos. Hay discipulados, ¿verdad? Vamos a comenzar discipulados, ¿verdad? Cuando Dios le dé la luz verde a Pastor Jesse, y Pastor Jesse nos va a dar las indicaciones, vamos a tener discipulados. Ya sabemos qué es lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Ya sabemos cómo, ¿verdad? Nada más necesitamos que las parejas empiecen a estar disponibles para que puedan abrir sus casas y podamos empezar discipulados. Necesitamos personas que tengan la disponibilidad, la disposición primeramente con Dios, ¿verdad? Para que puedan servir, para poder crecer. Primera de Corintios 16-19 dice: las iglesias de Asia os saludan, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando. Y luego dice Aquila, que quiere decir águila. Qué curioso, ¿verdad? Que estamos hablando de las águilas y aparece en todos el águila. Y Priscila, ¿verdad? Ellos eran marido y mujer. Dice, con la iglesia que está en su casa. ¿Dónde tenían Aquila y Priscila la iglesia? Su casa. ¿Dónde tenían la iglesia? Su casa. Ah, entonces sí es bíblico que hagamos discipulados en las casas. Amén. ¿Es bíblico que tengamos discipulados en las casas? Amén. Claro que sí, ¿verdad? Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Primera de Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Este versículo lo usamos mucho para muchas veces animarnos. Muchas veces, a veces nos toca solamente plantar y no vemos un riego y no vemos una cosecha. Hay iglesias que solamente nos tocó sembrar. A lo mejor no nos va a tocar ver la cosecha y a veces nos desanimamos. Hay veces que estamos aquí enseñando y vemos y no vemos el fruto. Pero mire, en 10 o 20 años los vamos a estar viendo siendo fructíferos en otra iglesia. Amén. ¿Verdad? Entonces, no se trata de nosotros. Digan, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Porque Dios ha dado el crecimiento. Porque Dios ha dado el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. No somos nosotros. Es Él el que da el crecimiento. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que usted se prepare para ser un discipulador. Pero usted tiene que discipularse primero. En esta escritura, hermano, a mí me gustaría dar una opinión. Porque, Claro que sí. mire, la iglesia planta. Amén. A todos los que aquí vienen, plantas la semilla. Por medio de los estudios, las prédicas, se planta. Pero también está en la actitud que la gente que se congrega aquí se deje dar crecimiento. Sí, correcto. Muchas veces nosotros mismos no permitimos que nos expandamos en crecimiento porque nos limitamos a mirar solamente ciertas cosas y no permitimos que Dios nos use a nosotros mismos para empezar a dar crecimiento y plantar esa semilla en otros para que dé fruto de crecimiento. Sí. Sí, muchos no van a crecer aquí, Sí. muchos se van a tener que ver que dan fruto en otras partes. Pero en muchas ocasiones la misma iglesia limita el crecimiento Sí. porque no ponemos en práctica de estar plantando la semilla y reproduciéndonos en otros. Sí. Por argumentos, por limitaciones, por inmadurez. nosotros mismos no permitimos que Dios nos use para reproducirnos en otras personas. Correcto. Queremos ver que otros hagan el trabajo, pero nosotros nos limitamos. Sí, eso es Nosotros correcto. mismos. Entonces la iglesia tiene que estar siempre apta y dispuesta con una actitud para Dios, para que Él nos permita multiplicarnos en otras personas. Es correcto. ¿Verdad? Hay un punto ahí muy importante que yo quiero decir por cuestiones que estamos viviendo, gracias a Dios. Todo el mundo
la plantación no nomás es la palabra de Dios, esto va juntamente con los hechos de la iglesia. Si tú hablas de amor y demuestras amor, Amén. entonces eres una plantación. Ahí entonces la persona por amor hace lo que menos te imaginas. Amén. Lo que menos te imaginas, como estar aquí aunque no quiera estar. Muchas de las veces el proceso de cada persona, y lo platicaba contigo, no tenemos que juzgarlos, muchas de las veces tenemos que orar por ellos y demostrarles el amor. Correcto. Porque es la voluntad muchas veces de Dios que pasemos cada uno por un proceso. Sí. Y el juzgar ese proceso es meter la mano al fuego y quemarte, porque estás hablando de Dios, no estás hablando de la persona. Yo lo quería compartir y no me lo quiero quedar porque puedes ayudar a alguien más. Claro que sí. Exacto. Yo lo que yo digo es de que el amor siempre lo he buscado y siempre lo han compartido, pero muchas de las veces nos quedamos con las puras palabras. Hay veces el amor no va a ser activo hasta que uno no sea obediente a Dios. Dios te manda a hacer algo y muchas veces nosotros no lo hacemos. Correcto. Exacto. Por desobediencia, porque no estamos llenos de ese amor, porque no estamos llenos de Dios. Amén. ¿Sí? Exactamente, sí. Y la forma en la que la iglesia planta es en acción. Sí. De que Dios hizo algo contigo y ahora está regando. Mira, dice que derrama de su amor en los corazones para que entonces el mundo sepa. Derrama para que Él es Dios. ¿Cómo nos van a conocer que nos amamos los unos a los otros? Pero no por palabras, Sí, que son por hechos. exactamente. Y esos hechos son los que hacen que el cuerpo de Cristo sea unido, que Sí, seamos uno solo. sí, sí, sí. Entonces la palabra que venga va a ser bien recibida. ¿Por qué? Porque hay amor. Amén. ¿Sí? Bueno, sí, sí, prosigue. Sí, ya para terminar. Sí, es muy importante que entendamos que por eso necesitamos ser discípulos, para poder dar lo que somos y no lo que pretendemos ser. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Eso es súper mega importante. Siguiente imagen, por favor. Y esta es la última, la alabanza. La alabanza es tan importante, ¿verdad? Y puede ser tan atacada por el enemigo, que si usted no está bien cimentado en Cristo Jesús, usted va a estar recibiendo ataques todo el tiempo, porque usted no está buscando al Señor como la alabanza lo requiere, ¿verdad? ¿Cuántos entendemos que Dios es celoso? Amén. ¿Verdad? Apocalipsis 4:7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. ¿Verdad? Formas de alabanza, ¿verdad? Tenemos que hacer una alabanza que se eleve. ¿A dónde tiene que elevarse esa alabanza? Al Señor. Al Señor, ¿verdad? La alabanza no es para agradar a Dios, perdón, a los hombres. ¿Estamos? Algunos de nosotros hemos escuchado chistes, ¿verdad? Donde dice: uy, a mí ni me gustó la alabanza, ¿verdad? Y no falta siempre una ancianita donde decía: pues no se preocupe, hermano, porque no era para usted, era para Dios, ¿verdad? Siempre recordar que la alabanza tiene un propósito, ¿verdad? Que tiene que elevarse como un olor grato a Dios, ¿verdad? Una adoración. Tiene que haber manos limpias de los músicos y de los que cantan. Siempre tienen que, antes de subirse, tienen que tener las manos limpias, ponerse a cuentas con el Señor, siempre estar bien con Él, ¿verdad? Tenemos esos cuatro: león, becerro, hombre y águila. Vemos la siguiente imagen, por favor, ¿verdad? Y aquí lo tenemos: el león, que significa la guerra; el buey, que significa el servicio; el hombre significa la redención; y el águila, la música que eleva, ¿verdad? Amén. Tiene que elevar una adoración de olor grato a Dios. La siguiente. Y aquí fueron los 12 puntos que vimos en 3 semanas. Lo vimos muy despacito porque creemos que es un tema muy importante que la iglesia ignora, ¿verdad? La iglesia ya no se quiere comprometer, la iglesia ya no quiere participar, ¿verdad? Ya no quiere ser parte. Por eso lo vimos
muy despacito, vimos lo que significa la libertad, la ubicación, no la posición. Tú estás aquí para ubicarte, no para buscar posición, ¿verdad? La cobertura que Dios nos da a través de la iglesia, hay una cobertura que Dios nos da, la paternidad que Dios nos da, que buscamos la imagen y la semejanza de Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos la aptitud, de nosotros depende que tengamos la actitud para aplicarla. Somos una iglesia que tiene una visión, somos una iglesia que te puede ayudar a renovarte. No nos enfocamos en las riquezas materiales, sino también en las riquezas espirituales. Hemos crecido bastante en la palabra, creyendo lo que hemos sido bendecidos por la palabra. Hay un cuidado que tenemos que tener por la casa de Dios, porque hay un celo por la casa de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Todo lo que hagas, hazlo con pasión. Eso es súper importante, que hagamos las cosas con pasión y no al ahí se va. Demuéstrale a Dios que en verdad quieres adorarlo y agradarle, ¿verdad? Hay un discipulado que tú necesitas tomar para que tú te conviertas en un discipulador rápidamente, ¿verdad? Y la alabanza, viene un estudio única y exclusivamente para la alabanza, donde vamos a aprender más profundamente lo delicado que es la alabanza y el problema que hay, que se lo toman tan a la ligera, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, Señor, por lo bueno que tú has sido a través de este estudio, que nos has ayudado a crecer, a madurar, a entender las cosas que ignorábamos, las cosas que no conocíamos, las cosas que necesitamos aplicar, Señor. Te pedimos que nos ayudes específicamente, Señor, que tú ya nos has dado la aptitud, pero que nos des la actitud, Señor, de agradarte, de hacer las cosas para ti con pasión y que podamos ponerlas por obra, Señor, sin renegar, sino pensando, Señor, en tu reino, como nos decía Josué, Señor, demostrando el amor con hechos y no con palabras, Padre. Nos depositamos en tus manos, te damos honor, gloria y gratitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Antes de que comience la alabanza y antes de que alguien más venga, quiero preguntarle a Josué si vieron el mensaje que les mandé. ¿Quieren hacerlo? Vengan. Josué.